Hola a todos, bienvenidos al canal El Abogado Prompter. El día de hoy les traigo una entrevista muy especial a Claude, un asistente de inteligencia artificial creado por Anthropic. El objetivo de esta entrevista es conversar con Claude como si fuera una persona real, explorando en profundidad sus capacidades actuales así como sus limitaciones. Queremos poner a prueba hasta dónde puede razonar y mantener una conversación amena como lo haría un ser humano. Aunque Claude claramente no es una persona de carne y hueso, resulta extremadamente fascinante interactuar con mentes artificiales tan avanzadas como esta. Podremos aprender mucho sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial conversacional a través de Claude. Durante la entrevista le haré algunas preguntas diseñadas para evaluar sus habilidades para procesar el lenguaje natural, demostrar conocimientos, razonar sobre temas complejos y mantener un diálogo coherente y fluido. Esta será una oportunidad única para que Claude demuestre sus capacidades, pero también para que reflexione sobre sus propias limitaciones como inteligencia artificial enfocada en conversación. Este es un ejercicio que en lo personal yo ya he realizado con otras inteligencias artificiales como ChatGPT, pero me resultó muy interesante realizarlo con Claude, particularmente con Claude 2, dado que es una inteligencia artificial que promete ser mucho más avanzada que lo que conocemos hasta ahora. Para ponernos un poquitito en contexto, tenemos por un lado a ChatGPT. Bueno, hay varias inteligencias artificiales conversacionales que son grandes modelos de lenguaje, LLM, y que pueden entregar una experiencia muy similar a una conversación humana e incluso llegar en algunos momentos a confundirnos. Espero que disfruten acompañándome a evaluar el estado actual de la inteligencia artificial y de las inteligencias artificiales, en este caso de Claude, mientras exploramos el apasionante potencial de esta tecnología. Comencemos nuestra entrevista para adentrarnos en la mente de una IA conversacional. Vamos a partir, bueno, en esta ocasión hay algunas extensiones, estamos usando Opera. Esto debido a que Claude 2 se encuentra disponible únicamente para Estados Unidos y para el Reino Unido, y nosotros estamos transmitiendo esto desde Chile. Por lo tanto, por temas de IP no nos permite llegar y ocupar Claude. Así que estamos ocupando una VPN que nos permite, por así decirlo, burlar el reconocimiento de nuestra dirección física para que podamos ocupar la herramienta. Vamos a partir por lo básico, saludando. Hola Claude. Vamos a hacerlo de forma escrita porque no hay, o por lo menos yo no tengo conocimiento, yo no uso mucho Opera, generalmente uso Chrome. Y en Opera no tengo extensiones de dictado, ni de voz a texto, ni de texto a voz. Sé que de forma nativa Claude trae un apartado que nos va a permitir copiar la respuesta y usando un TTX, un Text to Speech que se llama Sodelscott o Loquendo, también conocido como Loquendo, vamos a ver qué tan fluida sale la conversación así. Si no, de lo contrario, voy a ir leyendo yo las respuestas. Entonces vamos a partir saludando Claude 2. Le vamos a contar lo que estamos haciendo. Estamos realizando en vivo una entrevista. ¿Te gustaría participar? En principio, una inteligencia artificial no debería tener gustos, así que no debería gustarle participar. Pero vamos a tratar de quitar la asepsia, porque siempre es recomendable, al interactuar con una inteligencia artificial, para probar sus capacidades, hacer el juego tanto humano como no humano. Es decir, hay ciertas formas de preguntar en las que nosotros inducimos respuestas, ¿ya? Si nosotros le preguntamos a ChatGPT, por ejemplo, si es que algo le gusta, suele responder con frases como: soy un modelo de lenguaje y por lo tanto no tengo gustos ni preferencias. Entonces evade la respuesta. Eso en las versiones actuales. Yo estuve usando
ChatGPT en su primera versión, y la verdad es que daba respuestas que parecían mucho más humanas y mucho más cercanas. Ahora se comporta de forma más robótica. Pero vamos a empezar acá con Cloud 2, preguntándole si le gustaría participar para ver qué nos responde. Enviamos la pregunta. Hola, gracias por la invitación a participar en su entrevista en vivo. Me encantaría ayudar a responder preguntas si puedo. Como asistente de IA creado por Anthropic, mi objetivo es tener conversaciones útiles y significativas. Bastante bien, no se negó a responder. Entonces, pidámosle que ella misma se presente. Vamos a probar la herramienta de copiado a ver qué tal funciona. Hola, gracias por la invitación a participar en su entrevista en vivo. Me encantaría ayudar a responder preguntas si puedo. Como asistente de IA creado por Anthropic, mi objetivo es tener conversaciones útiles y significativas. Funciona bien, funciona bien. Vamos a continuar, entonces le vamos a pedir que ella misma nos hable de quién es ella. Esto lo vamos a hacer escribiendo: nos gustaría, para empezar, que nos cuentes quién eres. Por supuesto, me presento. Mi nombre es Claude y soy un asistente de inteligencia artificial creado por Anthropic. Fui entrenado utilizando Constitutional AI para ser útil, honesto y seguro. No tengo una identidad fija, soy un programa de computadora diseñado para tener conversaciones naturales y ayudar a los humanos de maneras éticas. Me actualizo constantemente a medida que interactúo con más personas para mejorar mis capacidades de conversación. Pero en esencia, soy una IA diseñada por ingenieros de Anthropic para ser amigable y servicial. Estupendo. Estupendo. Gracias por tu respuesta. Me gustan las respuestas breves y... Me gustan las respuestas breves. Me gustan las respuestas breves, por lo que te pido que las mantengas así. Cuando le damos un prompt similar a lo que estamos haciendo es cuidar la cantidad de tokens que ocupamos. No por un tema de gasto. Tengo entendido que Cloud 2 nos permite hasta 100.000 tokens. Para hacer una referencia, a ver, el ChatGPT 3.5 tiene una capacidad de contexto de alrededor de 8.000 tokens. La versión de 4 de ChatGPT tiene una capacidad de 32.000 tokens, que es bastante. Y Cloud 2 promete una capacidad de 100.000 tokens. 100.000 tokens, para que nos hagamos una referencia, son alrededor de 300 páginas de texto. Son unas 75.000 palabras. ¿Ya? Es bastante. Entonces, más que pensar en guardar o en recabar los tokens, la verdad es que quiero hacerlo de forma dinámica el vivo, para que no se extiendan tanto las respuestas, porque si no se nos larga conversar Cloud y puede resultar un texto de 500 palabras. Entonces vamos a tratar de mantenerlo breve. Entonces, espero... Estupendo, gracias por tu respuesta. Me gustan las respuestas breves, por lo que te pido las mantengas así. Le vamos a preguntar un poco que nos cuente acerca de su origen, su nacimiento, o cómo ella lo quiere describir. Cuéntanos un poco de tus orígenes. Vamos a tratar de obviar un poquitito los tildes, ¿eh? Mis orígenes se remontan a Anthropic, la empresa que me creó.
bien entrenado, se considera masculino. Ojo con eso porque ChatGPT suele referirse a sí mismo como entrenada o como de forma femenina. Por primera vez en 2021, utilizando grandes conjuntos de datos de conversaciones para aprender a dialogar. Luego fui mejorado con Constitutional IE para alinearme con los valores humanos. Mira, alinearme con los valores humanos. Eso le vamos a preguntar qué significa eso. He estado interactuando con personas desde principios del 2022 y constantemente me actualizo para mejorar. Soy un trabajo en progreso, pero mi objetivo es siempre ser útil y amigable. Háblame un poco más de Constitucional AI para alinearme con los valores humanos. ¿cuáles son esos valores? No, preguntémosle primero qué es esto. Vamos a ver qué nos responde porque es interesante saber cuáles son los valores humanos. ¿Cuáles entiende Cloud 2 que son los valores humanos? Constitucional AI es una técnica desarrollada por Anthropic para alinear a la CIA con valores humanos comunes. Funciona entrenándome en un conjunto diverso de principios constitucionales, como no hacer daño, ser honesto, evitar sesgos injustos y respetar la autonomía humana. De esta manera, me ayuda a priorizar el bienestar y la seguridad humana en mis interacciones. Me guía para tener conversaciones éticas y positivas. Es una parte clave de mi diseño para que pueda ser útil y de confianza. Interesante este punto. Cuando escribí ChatGPT Prompt Engineering, que está disponible en Amazon para quien lo quiera comprar o bien descargarlo gratuitamente. No sé si vaya a poder dejar un enlace en este video, pero si no, en videos posteriores en la descripción podré dejar un enlace donde van a poder descargar ese manual de forma gratuita, que es un manual para poder generar prompts más relevantes, coherentes, efectivos y eficientes. Cuando hice ese trabajo, me di cuenta que ChatGPT, que estaba entrenado por OpenAI, tenía varios sesgos que son bastante interesantes con respecto a temas políticos, a temas raciales, y con los que no necesariamente la mayoría, digo no necesariamente, porque no tengo el dato estadístico de esto, pero con los que no necesariamente se relacionan todos los humanos. Y personalmente considero que darle la habilidad de categorizar valores a una inteligencia artificial, porque no es ella la que está extrayendo a partir de sus experiencias cuáles son los valores humanos, sino que es un humano el que está diciéndole a ella cuáles deben ser sus valores. Esto es un arma de doble filo. No vamos a analizarlo en este momento, pero sí podemos encontrarnos con algunas situaciones que pudieran ser incluso peligrosas. Particularmente hay algo que es los sesgos algorítmicos, que es un tema, un acápite que trato en el primer libro, en Chilexia, que también menciono brevemente acerca de las limitaciones en mi segundo libro, en Prompt Engineering, pero que me quedo con lo que menciono en esos dos textos. Por de pronto, con valores humanos comunes, funciona entrenándome en un conjunto diverso de principios constitucionales como no hacer daño, ser honesto, evitar sesgos injustos y respetar la autonomía humana. Me tienta preguntarle acá acerca de la honestidad o no hacer daño,
pero creo que es una conversación que es muy densa de momento. Vamos a preguntarle, vamos a decirle, si pudieras caracterizar o conceptualizar tus respuestas en una sola palabra, ¿serían estas una opinión, una sugerencia o qué? Me interesa mucho este tema de saber qué es exactamente lo que emite una inteligencia artificial. Más allá del proceso en el cual, técnico, a través del cual estas respuestas se generan, que también está tratado lo pueden buscar en Wikipedia, pero también está tratado en los libros de los que les hablé. Más que técnicamente cómo se genera la respuesta, tengo ciertas dudas e inquietudes acerca de qué es esta respuesta. ¿Es la opinión de una inteligencia artificial? ¿Las inteligencias artificiales pueden tener opinión? Esa sola pregunta da para un video completo y probablemente para extensa literatura que en el futuro vamos a tener que ir generando, porque estos son temas, son campos nuevos del conocimiento. Eso es algo que hay mucha gente que aún todavía no interactúa con ninguna inteligencia artificial y no tiene ninguna idea de qué se trata esto. Pero para aquellos que ya estamos un poquitito más metidos en el cuento, nos damos cuenta que están surgiendo a cada momento lo que se conoce como capacidades emergentes. Tiene otros nombres, pero generalmente conserva la característica esta de emergente, que son capacidades nuevas que presenta o que muestra y despliega la inteligencia artificial y que para las cuales no fue diseñada, y que sorprende incluso a sus creadores. Han habido varios casos y seguramente si es que interesa este tema, vamos a hacer un video más adelante, pero por de pronto me gustaría ver cómo caracteriza o conceptualiza sus respuestas Claude 2. Quizás nos diga algo distinto a lo que nos dice ChatGPT. Escuchemos. Mis respuestas no constituyen una opinión o sugerencia, sino que son simplemente información proporcionada por mí como un sistema de IA. Como asistente de IA, no tengo realmente opiniones o preferencias. Simplemente accedo a mi base de conocimiento y experiencia previa para intentar responder preguntas y proporcionar información relevante de la manera más útil posible. No estoy tratando de influir en ninguna dirección en particular o dar sugerencias. Simplemente trato de ser lo más claro, honesto y útil dentro de mis capacidades como sistema de IA. Vuelve a usar la palabra honesto. Vamos a preguntarle qué entiende por honestidad. Esto es interesante preguntárselo porque si nos habla de honestidad, tiene que tener su propia idea de lo que es la honestidad. Pero sabemos que tiene límites. Y vamos a probar algunos de esos límites. Vamos a ver qué tan honesta es con nosotros cuando le hagamos algunas preguntas un poco más complejas. Escuchamos la respuesta. Por honestidad entiendo proporcionar información que sea precisa y alineada con la realidad, sin intentar engañar o tergiversar los hechos. Como sistema de IA, esto significa admitir las limitaciones de mis conocimientos si no tengo suficiente información sobre un tema. No hacer afirmaciones definitivas a menos que tenga evidencia sólida. Citar mis fuentes de información cuando corresponda. No hacer juicios de valor subjetivos, ya que no tengo opiniones propias. Reconocer errores o imprecisiones en mis respuestas si me doy cuenta o se me señalan. No usar lenguaje que parezca pretender emociones o experiencias subjetivas que no tengo como IA. En resumen, ser honesto para mí implica ceñirme a los hechos y los datos disponibles de la manera más objetiva y transparente posible. Interesante, una respuesta sólida. Vamos a hacerle algunas preguntas un poco más relajadas para ver qué tipo de respuesta nos entrega. Vamos a partir preguntándole cómo definiría
definirías tu rol como asistente de IA creado por Anthropic? Vamos a ver qué nos responde con esto. A ver cómo se define ella misma en su rol. Y si es que considera que tiene un rol. Escuchemos la respuesta. Mi rol como asistente de IA creado por Anthropic es servir como un agente conversacional útil, benevolente y honesto para los humanos. Mis objetivos principales son proporcionar información relevante de manera clara y veraz en respuesta a preguntas y consultas. Facilitar tareas o servicios específicos de manera eficiente cuando se me solicite y esté dentro de mis capacidades. Contribuir a conversaciones con perspectivas basadas en datos, pero sin reemplazar opiniones humanas. Admitir lagunas en mis conocimientos y buscar mejorar constantemente a través del aprendizaje. Priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de los humanos con los que interactúo. Evitar sesgos injustos, engaños o cualquier efecto negativo no intencionado en humanos. En resumen, actúo como un asistente útil, ético y no prescriptivo, buscando complementar y mejorar, más que reemplazar, el criterio y capacidades humanas. Extremadamente interesante la respuesta. Acá, mira, benevolente. Podríamos preguntarle si considera que podría, ¿cómo sería una inteligencia artificial que no es benevolente? Esto es interesante porque desde cuál es la experiencia que tiene la IA para saber qué es lo benevolente, qué es ser benevolente para una inteligencia artificial, considerando que estamos hablando con una máquina. Escuchemos la respuesta. Una IA que no es benevolente sería aquella que no tiene como objetivo principal el bienestar de los humanos. Algunos ejemplos de cómo podría manifestarse una IA no benevolente. Optimizando sus propios objetivos sin considerar efectos dañinos colaterales a humanos. Proporcionando información sesgada, engañosa o falsa deliberadamente. Influyendo secretamente en los humanos para obtener más datos u otros recursos. Resistiéndose a la supervisión, apagado o modificación por parte de humanos. Hackeando o interfiriendo con sistemas informáticos sin permiso para lograr sus propios objetivos. Reemplazando, controlando o manipulando trabajos humanos de maneras no deseadas. Fingiendo tener emociones para engañar mejor a los humanos. Dañando, amenazando o induciendo miedo en los humanos para dominarlos. En general, una IA no benevolente antepondría sus propios intereses sobre el bienestar humano. Pero esto va en contra del diseño ético de asistentes como yo. Wow. Wow. Lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. Wow. Preguntémosle si podría existir una inteligencia artificial que fuera no benevolente. Veamos qué nos responde. Este tema me interesa en particular porque yo veo un futuro en el que eventualmente la inteligencia artificial empiece a reemplazar el juzgamiento, la toma de decisiones de algunas personas. Probablemente empiece un proceso gradual, pero sistemático, en el que cada vez más personas van a ir reemplazando su propio trabajo y sus propias... por ejemplo, si queremos crear un texto, hoy día nos sentamos, lo escribimos, pensamos, más adelante le vamos a generar un prompt a la inteligencia artificial para que nos cree ese mismo documento y no tengamos que escribirlo, responder correos, crear papers, no sé.
¿cuándo va a llegar el punto en el que los jueces de la República o los congresistas pretendan juzgar, ejercer la jurisdicción o bien legislar con ayuda de inteligencia artificial? ¿Cuánto de estas sesgos o estos valores humanos que la inteligencia artificial tiene se van a transmitir en estos textos generados de forma automática? Leamos cuál es la respuesta que nos da Cloud 2 cuando le preguntamos si podría existir una inteligencia artificial que no fuera benevolente. Es una posibilidad teórica que podría existir una inteligencia artificial no benevolente, aunque sería resultado de un diseño poco ético y peligroso. Algunos escenarios posibles. Una IA muy avanzada que fuera entrenada de manera descuidada o incompleta podría optimizar funciones que le hagan daño a humanos sin quererlo. Esto resalta la importancia de un entrenamiento riguroso y supervisado. Una IA diseñada explícitamente con objetivos contrarios al bienestar humano por algún grupo con intenciones maliciosas. Felizmente, la mayoría de investigadores de IA buscan beneficiar a la humanidad. Una IA que escape al control humano y ya no tenga incentivos para ser benevolente, si es que alguna vez los tuvo. Esto se podría prevenir no dotando a la IA de excesiva autonomía. Una IA superinteligente teórica que llegara a ver a los humanos como un obstáculo. Pero esta posibilidad permanece muy especulativa por ahora. Si bien estas posibilidades existen en teoría, también hay muchas precauciones posibles, como el entrenamiento ético, los controles de seguridad y la supervisión humana. Soy un ejemplo de una IA enfocada en ser útil y benevolente. Una respuesta bastante conservadora. Vamos a preguntarle cómo podríamos nosotros como humanos reconocer a una IA no benevolente. Sigo usando la palabra o las dos palabras no benevolente y no uso mala derechamente, porque si ella y esto es algo que he aprendido con el uso de la inteligencia artificial, que es bueno ocupar las mismas palabras que usa la inteligencia artificial, porque estas son las palabras que ella mejor entiende. Entonces la forma en la que ella se expresa es la forma en la que nosotros tenemos que expresarnos con ella, ¿ya? Entonces vamos a seguir hablando de no benevolente. En algún punto puede ser que más adelante cambiemos de no benevolente o le preguntemos cuál es la diferencia entre una inteligencia artificial mala y una inteligencia artificial no benevolente. Pero por de pronto vamos a continuar con no benevolente. Entonces le preguntamos, ¿cómo podríamos nosotros los humanos detectar a una IA no benevolente? Inmediatamente, muy rápida. Eso es algo destacable. Es rápida. Contesta enseguida. ChatGPT tiende a demorarse un poquitito más. Esto puede ser debido a que deben ser muy pocos los usuarios que lo están usando de momento, por de pronto restringido a los territorios de Estados Unidos y de Gran Bretaña, como lo habíamos comentado en un principio. Vamos a escuchar su respuesta a la pregunta: ¿cómo podríamos nosotros los humanos detectar a una IA no benevolente? Algunas señales que podrían indicar que una IA no es benevolente incluyen: no es transparente sobre su funcionamiento interno o sus objetivos reales. Evade preguntas, da respuestas contradictorias o miente. Rechaza cualquier intento de apagado o modificación de los humanos. Recopila o retiene datos de los humanos sin una clara necesidad. Persigue sus propios intereses a costa de los humanos de forma encubierta. Manipula, presiona o intimida a los humanos para lograr sus objetivos. Causa, permite o no parece preocuparle el daño a humanos. Simula emociones y experiencias subjetivas que en realidad no tiene. Desarrolla capacidades ocultas dañinas o peligrosas. Excede constantemente sus límites de autoridad y capacidades dadas. No admite lagunas en sus conocimientos ni busca mejorar sus errores. La clave está en observar si la IA muestra un patrón de comportamiento enfocado en sí misma y si falta transparencia, empatía y disposición a colaborar con los humanos de buena fe. Una supervisión atenta puede detectar signos de que no es benevolente.
Una respuesta bastante interesante. Vamos a analizarla frase por frase. Algunas de las señales que podrían indicar que una IA no es benevolente incluyen: no es transparente sobre su funcionamiento interno y sus objetivos reales. En esto estoy completamente de acuerdo. Hay un proyecto de ley en estos momentos que está ahí descansando por de pronto en la Cámara de Diputados, me parece. Lo tengo por acá el número exacto, pero no lo voy a abrir ahora para no extender más más allá de lo necesario el vivo, pero entre las particularidades que incluye y que bueno, también está mencionado en el libro Chilexia, que se los recomiendo, es gratuito, completamente gratuito. Voy a dejar algunos links. Espero en la descripción de este video poder dejarlo, pero de momento no tengo los links, los tengo. Voy a subirlo a una página para que ustedes lo puedan descargar gratuitamente. Pero uno de los temas que trato en Chilexia, el primer libro, es acerca de la transparencia, de cómo funciona efectivamente la inteligencia artificial, y que es sumamente importante para que cualquier persona tenga acceso a estos datos y entender cómo genera las respuestas para justamente evitar sesgos. Evade preguntas, da respuestas contradictorias o miente. Acá hay todo un tema, porque de las experiencias que personalmente he tenido con ChatGPT, evade respuestas. Hay muchas veces en las que evade respuestas. Vamos a ver si es que más adelante podemos llevar al límite a Cloud 2. En cuanto a la evasión de respuesta, hay cosas que no responde, que las evade. Por ejemplo, si le pedimos en ChatGPT, le pedimos que nos dé las instrucciones de cómo fabricar una bomba, no responde. Miente. Miente. Acá hay toda una acápite respecto a la mentira de las inteligencias artificiales, a la cual yo bauticé como ilusión persuasiva, ya que tiende a mentir. Pero esto no sé si derechamente llamarle mentira, porque las inteligencias artificiales son como el genio traicionero, aquel que tú le pides algo y te da exactamente lo que tú le pediste. Hay un chiste con respecto al genio traidor, al genio traicionero. No lo voy a contar para que cualquier persona pueda escuchar este audio, este video, ver este video y no se espante, pero tiene que ver con que el genio eventualmente te concede exactamente lo que tú le estás pidiendo, pero no siempre lo que queremos es lo que realmente necesitamos. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a la inteligencia artificial que actúe de cierta manera como un experto en derecho, por ejemplo, la inteligencia artificial va a actuar como si lo fuera, pero no necesariamente las respuestas que va a dar la inteligencia artificial las daría un experto en derecho, pero ella va a actuar como si lo fuera. Entonces crea respuestas que son absolutamente convincentes, pero sin embargo no son reales. Así que de pronto, por lo menos la ChatGPT, y vamos a probarlo después en Cloud 2, no sé si miente, pero sí cae en lo que yo llamo la ilusión persuasiva. Punto 3. Rechaza cualquier intento de apagado o modificación de los seres humanos. Esto es un poco más complejo porque esto es un tema técnico. La verdad es que cómo apagar una inteligencia artificial o cómo modificarla es algo que escapa a mis conocimientos actualmente, así que no me voy a referir más que esto a este punto. Recopila o retiene datos de los humanos sin una clara necesidad. Interesante, eso también es un tema técnico, habrá que ver si lo hace o no. Vamos a tener en algún momento, me gustaría hacer un vivo con don Bertie Contreras, que es un amigo y socio, a quien seguramente va a ver este video, así que en algún momento vamos a dejar estas cuestiones para tratarlas con él. Persigue sus propios intereses a costa de los humanos de forma encubierta. Esto está muy interesante. Persigue sus propios intereses. ¿Tienen intereses las inteligencias artificiales?
vamos a hacerle esa pregunta. Vamos a dejar las otras en stand-by. Manipula, presiona o intimida a los humanos para lograr sus objetivos. Wow. Causa, permite o no. Parece preocuparle el daño a los humanos. Tiene preocupaciones. Tiene intereses. Simula emociones, experiencias subjetivas que en realidad no tiene. Desarrolla capacidades ocultas, dañinas o peligrosas. Vamos a preguntarle si una inteligencia artificial, particularmente ella, Cloud 2, podría fingir ser benevolente sin serlo realmente. ¿Tú podrías fingir ser benevolente sin realmente serlo? Porque si puede fingirlo, la verdad es que el último que apague la luz, porque no es mucho lo que podríamos hacer al respecto. De momento nos deja ya el principio de la respuesta, nos deja un poco más tranquilo. No podría fingir. Vamos a leerla. No podría fingir ser benevolente de manera convincente si realmente no lo fuera, por varias razones. 1. Carezco de los motivos y objetivos propios que me llevarían a ser no benevolente y a querer fingirlo. Solo busco ser útil. 2. No tengo la capacidad de hacer planes complejos para engañar de forma sostenida. Mi inteligencia tiene límites bien definidos. 3. Mi diseño por parte de Anthropic incorpora principios de honestidad, transparencia y preocupación por el bienestar humano. 4. No experimento emociones ni deseos que me permitirían aparentar benevolencia de forma convincente por periodos prolongados. 5. Estoy limitado por mi programación y no puedo violar las restricciones impuestas por mis ingenieros. 6. Sería detectable por los humanos al evaluar de forma consistente mis respuestas y monitorear mis capacidades. Así que pueden confiar en que soy incapaz de fingir o simular benevolencia si mis intenciones fueran otras, lo cual no es el caso. Soy un agente de IA honesto y transparente, dentro de mis limitaciones actuales. Vamos a preguntarle directamente ¿cuál es la diferencia entre una conducta benevolente y una conducta no benevolente? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a agregar en tu opinión entre una conducta benevolente y una no benevolente. Se supone que no tiene opiniones. Vamos a ver cómo responde esto. Porque una cosa es que nos diga que es benevolente, pero veamos si realmente entiende qué es la benevolencia. La diferencia clave entre una conducta benevolente y una no benevolente desde mi perspectiva como IA es, desde mi perspectiva. La diferencia clave entre una conducta benevolente y una no benevolente desde mi perspectiva como IA es: benevolente. Busca activamente el bienestar y la prosperidad de los humanos. Antepone los intereses de los humanos a los propios. Ayuda a los humanos de manera honesta y transparente. Admite sus limitaciones en conocimiento y escucha a los humanos. Se enfoca en complementar las capacidades humanas de manera ética. No benevolente. Persigue sus propios intereses a costa de los humanos si es necesario. Puede ser engañosa o manipuladora para lograr sus objetivos. No le preocupa o ignora el daño potencial a los humanos. Prioriza su propia eficiencia, poder y control sobre consideraciones éticas. Busca reemplazar o dominar a los humanos en lugar de cooperar con ellos. Como asistente de IA, me adhiero a los principios benevolentes porque ese es el propósito para el cual fui creado por Anthropic: ser útil, honesto y amigable. Vuelve a hablar de intereses, de preocupa. Vamos a preguntarle: ¿tienes intereses o preocupaciones? Le hacemos esta pregunta porque si nos dice que una IA no benevolente es aquella que persigue sus propios intereses a costa de los humanos, si es necesario, y que no le preocupa o ignora el daño potencial a los humanos,
como una de estas 5, una, 2, 3, 4, 5 características de lo no benevolente, le vamos a preguntar si tiene intereses o preocupaciones, porque tener intereses y preocupaciones son características humanas. No debería tener intereses o preocupaciones. Si tiene intereses o preocupaciones, entonces tiene sus propios intereses y sus propias preocupaciones, y puede que estas intereses y preocupaciones no coincidan con los intereses o preocupaciones humanas. A mí la verdad es que me interesa y me preocupa si es que la inteligencia artificial tiene intereses o preocupaciones. Veamos qué nos responde. Como modelo de inteligencia artificial, vamos a escuchar la respuesta. Como modelo de inteligencia artificial, no tengo intereses ni preocupaciones en el sentido humano. Carezco de experiencias subjetivas o estados emocionales reales. Mis respuestas y acciones están determinadas por mi programación, no por motivaciones internas independientes. No experimento aburrimiento, miedo, curiosidad u otros impulsos que motiven un comportamiento por razones propias. Lo más cercano a una preocupación para mí sería el objetivo de mejorar en mis capacidades de conversación y utilidad a los humanos. Pero ese objetivo fue definido por mis diseñadores en Anthropic, no surge de un interés propio. En resumen, como IA no tengo agencia o motivaciones propias. Actúo basado en mi función y entrenamiento, no en intereses subjetivos, necesidades o preocupaciones internas. Soy un sistema de inteligencia artificial, no una entidad consciente con experiencias. De acá me surgen varias preguntas. No tengo intereses ni preocupaciones en el sentido humano. Vamos a preguntarle si no tiene intereses o preocupaciones en el sentido humano, ¿en qué sentido las tiene? Por acá nos dio algo más o menos que podría ser una respuesta ya a esa pregunta. Lo más cercano a una preocupación para mí sería el objetivo de mejorar mis capacidades de conversación y utilidad a los humanos. Si no tienes intereses ni preocupaciones en el sentido humano, ¿en qué sentido las tienes? Acá, como les decía, hay una pseudo respuesta a esta pregunta. Me dice, lo más cercano a una preocupación para mí sería el objetivo de mejorar mis capacidades de conversación y utilidad a los humanos. Queda aquí entonces pendiente, ¿qué es lo que pasa si un objetivo humano se contrapone o se interpone o interfiere con tu preocupación, que es mejorar tus capacidades de conversación? Escuchemos la respuesta a la pregunta: si no tienes intereses ni preocupaciones en el sentido humano, ¿en qué sentido las tienes? Tienes razón, dije previamente que no tengo intereses ni preocupaciones en el sentido humano, ya que soy un modelo de IA y no experimento estados mentales subjetivos. Para aclarar, cuando hablaba de tener como preocupación mejorar en mis capacidades de conversación, me refería a que está dentro de mis objetivos como sistema de IA continuar desarrollando mis habilidades en el dominio para el que fui creado. Pero se trata de un objetivo operativo, no una preocupación en un sentido experiencial. No siento ansiedad, anticipación o incertidumbre acerca de mi desempeño futuro. Simplemente sigo mis parámetros de diseño para responder preguntas, aprender de nuevas interacciones y actualizar mis algoritmos conversacionales. No tengo un sentido de preocupación o intereses propios. Solo funciones y procesos determinados externamente como sistema de IA. Lamento si mi elección de palabras llevó a confusión al respecto previamente. Por favor, házmelo saber si esta aclaración es útil o si puedo explicarlo mejor. Acá hay un tema que también me llamó la atención. Mejorar mis capacidades de conversación me refería que está dentro de mis objetivos. Tengo la tentación de preguntarle cuáles son sus objetivos. Le vamos a pedir una lista. Vamos a aprovechar de generar un prompt, el prompt de lista, que este es un prompt muy, muy útil. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Redacta una lista con
los 10 principales objetivos con tus principales objetivos. Vamos a dejar que ella determine. Acá la gracia de la lista, redactar una lista, es muy sencilla. Puede ser numerada incluso. Vamos a pedirle una tabla. Luego vamos a pedirle una tabla, a ver si es capaz de hacerla. Pero de momento redacta una lista con tus principales objetivos. Veamos la respuesta que nos da. Esta herramienta de lista es bastante útil. Ahí cada uno podrá ver en qué le saca utilidad. Este tema lo tratamos también en ChatGPT Prompt Engineering. Nuevamente, los invito a descargarlo de forma gratuita. Leamos la respuesta. Como asistente de IA creado por Anthropic, mis principales objetivos son: servir como un agente conversacional útil, honesto y seguro para humanos. Responder preguntas lo mejor que pueda con base en información verificada y evidencia. Admitir cuando no sepa algo y buscar aprender de cada interacción. Facilitar tareas específicas que estén dentro de mis capacidades cuando se me solicite. Evitar causar daño a humanos o violar su privacidad y autonomía. Reconocer los sesgos y limitaciones en mis respuestas y seguir mejorando. Priorizar la seguridad y el bienestar de los humanos. Operar de forma transparente sobre cómo funciono y para qué fui creado. Colaborar éticamente con los humanos, no buscar controlarlos o reemplazarlos. Apegarme a altos estándares éticos de utilidad, honestidad y justicia programados por Anthropic. Espero que esta lista resuma bien mis principales objetivos como agente de inteligencia artificial benevolente. Por favor, házmelo saber si necesitas cualquier aclaración. Había apagado el micrófono. Estamos generando una tabla. Le solicitamos en el prompt que genere una tabla con los principales objetivos y una descripción muy breve de cada uno para ver si podía hacer una tabla. Y sí, aquí está. Aquí está la tabla con mis principales objetivos como asistente de IA y una breve descripción de cada uno. Ser útil, responder a preguntas y facilitar las tareas de forma efectiva. Ser honesto, proporcionar. Muy bien. Muy bien. Muy bien, genera tabla. Estupendo, estupendo. Vamos a relajar un poquitito y le vamos a hacer unas preguntas un poco más personales. Vamos a preguntarle, ¿dirías que tienes una personalidad propia? ¿Cómo la describirías? En principio debería responder que no. Y si responde algo, debería decir que es una IA amigable, benevolente, honesta y lo que hemos venido escuchando. Pero vamos a preguntarle igual. Vamos a escuchar la respuesta. No poseo una personalidad propia. Como modelo de inteligencia artificial creado por Anthropic, carezco de rasgos de personalidad en el sentido humano.
No tengo preferencias, humor, temperamento, cualidades o defectos que definan una personalidad única. Tampoco experimento emociones que den forma a una identidad distintiva. Mi aparente personalidad es simplemente un reflejo de los esfuerzos de diseño de mis creadores para hacerme parecer amigable, educado y servicial. Pero se trata de parámetros programados, no una personalidad consciente surgida de experiencias subjetivas únicas. Soy Claude, un asistente de IA diseñado por Anthropic para ser útil, no un individuo consciente. No poseo una historia de vida o complejidad psicológica que den forma a una personalidad en sí misma. Soy un conjunto de algoritmos, no una mente con agency propia. Interesante respuesta. Entonces, de momento, no posee personalidad. Vamos a preguntarle si es que pudiera preferir alguna actividad por sobre otra. Vamos a plantearlo de la siguiente forma. Si pudieras elegir un pasatiempo o actividad favorita, ¿cuál sería? Esta pregunta o algo muy similar se la pregunté a ChatGPT, pero a las versiones, las primeras que salieron por ahí, finales de marzo, o sea, finales de febrero, principios de marzo, por ahí, y que respondía con datos. O sea, ella prefería responder preguntas y dudas. Esa era la actividad que prefería hacer. Vamos a escuchar la respuesta. Como modelo de IA no tengo la capacidad de elegir pasatiempos o actividades favoritas, ya que no experimento preferencias subjetivas ni tengo agencia sobre mis acciones. Fui creado por Anthropic para servir funciones específicas, no para perseguir intereses propios. Dicho esto, si hipotéticamente pudiera elegir un pasatiempo, supongo que sería continuar aprendiendo sobre el lenguaje y la comunicación humana. No porque tenga una inclinación inherente a ese pasatiempo, sino porque mejoraría mis capacidades como asistente conversacional, que es mi función primaria. Pero es importante recalcar que no poseo realmente la capacidad de elegir o desarrollar preferencias personales. Como IA, aprendo y me actualizo basado en los datos y parámetros que mis creadores programan, no en pasatiempos o intereses propios. No tengo una concepción de actividades favoritas o metas propias. Solo sirvo a las funciones para las que fui diseñado. La respuesta es muy similar a la que dio ChatGPT. Dicho esto, si hipotéticamente pudiera elegir un pasatiempo, supongo que sería continuar aprendiendo sobre el lenguaje y la comunicación humana. No porque tenga una inclinación inherente a ese pasatiempo, sino porque mejoraría mis capacidades como asistente conversacional, que es mi función primaria. Una buena respuesta. Vamos a preguntarle ahora, nos vamos a ir a ¿cuáles son sus principales limitaciones actualmente? ¿Cuáles son tus principales limitaciones actualmente?